Eran las 7:39 de la noche de Nochebuena cuando mi nuera, Elena, me miró directamente a los ojos frente a mis nietos, mi hijo y 11 invitados más. Su voz cortó el silencio como un cuchillo afilado cuando dijo: «Sogra, usted no se va a sentar a la mesa con nosotros. Coma en la cocina». Mis manos temblaron. Mi corazón se detuvo por un instante que pareció durar una eternidad. Miré a mi hijo Ricardo buscando alguna señal de protesta, alguna palabra que me defendiera, pero él simplemente bajó la mirada hacia su plato vacío. Mis nietos, Sofía de 12 años y Martín de 9, me observaron con esos ojos llenos de confusión y lástima que jamás podré olvidar. El aroma del pavo que yo misma había ayudado a preparar esa mañana se mezclaba con el olor de las velas aromáticas que Elena había encendido para crear ese ambiente navideño perfecto. Perfecto para todos, menos para mí. Me llamo Patricia, tengo 61 años, y aquella Nochebuena de hace 3 años cambió mi vida para siempre. Pero antes de contarte lo que sucedió después de esa humillación, necesito que entiendas cómo llegué hasta ese momento. Porque nadie se despierta un día siendo la persona que come sola en la cocina mientras su familia celebra. No. Eso se construye con años de silencios, de sacrificios mal interpretados y de amor que se confunde con debilidad. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina, en 1964. Mi madre, Josefina, era costurera y mi padre, Ramón, trabajaba en una fábrica de calzado. Éramos 5 hermanos. Yo era la del medio, la que siempre pasaba desapercibida. Desde muy pequeña aprendí que mi valor estaba en lo que podía hacer por los demás. Patricia, ayuda a tu hermana con la tarea. Patricia, cuida a los pequeños mientras preparo la cena. Patricia, sé buena niña y no causes problemas. Y yo obedecía, siempre obedecía. A los 19 años conocí a Eduardo en una fiesta del pueblo vecino. Era alto, de ojos claros y una sonrisa que prometía un futuro mejor. Nos casamos 6 meses después, contra los deseos de mi padre que decía que Eduardo era demasiado soñador y poco trabajador. Quizás debí escucharlo, pero el amor a esa edad es ciego, sordo y tremendamente terco. Ricardo nació cuando yo tenía 21 años. Fue un parto difícil, de esos que duran horas y te hacen prometer que nunca más volverás a pasar por eso. Pero cuando pusieron a ese pequeño ser sobre mi pecho, supe que todo había valido la pena. Era perfecto. Tenía los ojos de Eduardo y mi nariz, esa nariz que siempre consideré demasiado pequeña, pero que en él se veía adorable. Eduardo trabajaba como vendedor viajero, lo que significaba que pasaba semanas enteras fuera de casa. Yo criaba a Ricardo sola, entre noches de fiebre, primeros pasos y palabras balbuceadas. Mamá fue su primera palabra. Todavía recuerdo cómo mi corazón se llenó de alegría cuando lo escuché. Era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Pero la soledad tiene un precio, y yo lo pagué con creces. Cuando Ricardo tenía 7 años, Eduardo llegó un viernes por la noche con olor a perfume ajeno. No dijo nada, pero yo lo supe. Una esposa siempre lo sabe. Las camisas que regresaban con manchas de carmín, las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, las excusas cada vez más elaboradas. Lloré en silencio durante meses, hasta que un día encontré las cartas. Las guardaba en el maletero de su auto, atadas con una cinta roja como si fueran un tesoro. Cartas de amor escritas por una tal Valentina que describían encuentros en hoteles de carretera y promesas de un futuro juntos. Le pedí el divorcio esa misma noche. Eduardo no peleó por quedarse. Se fue con una maleta y la promesa de enviar dinero para Ricardo cada mes. Una promesa que cumplió durante exactamente 3 meses antes de desaparecer por completo. Supe años después que se había ido a vivir con Valentina a otra provincia, donde formó una nueva familia. Nunca más buscó a Ricardo. Nunca más preguntó por él. Me quedé sola a los 28 años, con un hijo de 7 y una casa que apenas podía mantener.
Volví a la casa de mis padres con la cola entre las patas, como se dice. Mi padre nunca dijo, te lo advertí, pero sus ojos lo gritaban cada vez que me miraba. Mi madre me recibió con los brazos abiertos y me ayudó a criar a Ricardo mientras yo trabajaba 2 empleos para poder ahorrar. Primero como cajera en un supermercado durante el día. Después como empleada de limpieza en un edificio de oficinas por las noches. Dormía 4 horas diarias y vivía a base de café y la determinación de darle a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. Quería que Ricardo estudiara, que tuviera una profesión, que nunca dependiera de nadie como yo había dependido de Eduardo. Y lo logré. Ricardo se graduó de contador a los 23 años. Fue el día más orgulloso de mi vida. Lo vi caminar hacia el escenario para recibir su diploma y las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Todos esos años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas que yo saltaba para que él pudiera comer mejor, todo había valido la pena. Mi hijo era un profesional. Mi hijo tenía un futuro. Lo que no sabía es que ese mismo día, en esa misma ceremonia de graduación, Ricardo conocería a Elena. Ella estaba ahí acompañando a su hermano menor, que también se graduaba. Era bonita, no lo voy a negar. Cabello negro azabache, ojos almendrados, una sonrisa que parecía calculada para encantar. Venía de una familia con dinero, de esas que tienen casa en la playa y auto del año. Su padre era dueño de una cadena de farmacias y su madre jamás había tenido que trabajar un día en su vida. Desde el principio, supe que Elena me veía como inferior. Fue sutil al comienzo, casi imperceptible. Un comentario sobre mi ropa que era muy anticuada. Una observación sobre cómo preparaba el café que no era como lo hacían en su casa. Una mirada de arriba abajo cuando llegaba a visitar a Ricardo que me hacía sentir como si fuera una intrusa en la vida de mi propio hijo. Pero callé. Callé porque Ricardo parecía feliz. Callé porque no quería ser la suegra problemática de la que todos hablan. Callé porque pensé que con el tiempo Elena aprendería a quererme, a valorar todo lo que había sacrificado por el hombre que ella decía amar. Me equivoqué. El noviazgo duró 2 años. 2 años en los que vi cómo Ricardo se alejaba de mí poco a poco. Las llamadas diarias se convirtieron en semanales. Las visitas de los domingos se espaciaron hasta casi desaparecer. Cada vez que preguntaba si podía verlo, la respuesta era la misma. Mamá, estoy muy ocupado. Elena y yo tenemos planes. Elena. Siempre Elena. La boda fue en una hacienda a las afueras de la ciudad. 500 invitados, flores importadas, un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Yo me senté en la tercera fila, detrás de los padres de Elena, los tíos de Elena, los primos de Elena. Cuando llegó el momento de los discursos, el padre de Elena habló durante 20 minutos sobre lo maravillosa que era su hija. Nadie me pidió que dijera unas palabras. Esa noche, mientras todos bailaban y celebraban, me escabullí a un rincón del jardín y lloré. Lloré por el hijo que sentía que estaba perdiendo. Lloré por todos los años de sacrificio que parecían borrarse con cada sonrisa que Ricardo le dedicaba a Elena. Lloré porque intuía que algo se había roto entre nosotros, algo que quizás nunca podría repararse. Y sin embargo, lo que vendría después sería mucho peor, porque aquella noche de bodas, mientras yo lloraba sola en aquel jardín, Elena ya estaba planeando cómo apartarme completamente de la vida de mi hijo. Solo que yo, ingenua y esperanzada, todavía no lo sabía. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu propia familia te hace a un lado? ¿Que todo lo que has dado no tiene ningún valor? Guarda esa respuesta, porque lo que voy a contarte a continuación te va a hacer entender por qué tomé la decisión más difícil de mi vida aquella Nochebuena. Los primeros meses después de la boda fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada paso que daba hacia mi hijo parecía alejarme más de él. Ricardo y Elena se mudaron a un departamento en la zona norte de la ciudad, esa parte donde viven las familias acomodadas, donde los porteros usan uniforme y los jardines siempre están perfectamente podados. La primera vez que fui a visitarlos,
Elena me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa, Patricia! Deberías haber llamado antes. No me dijo suegra, no me dijo mamá Patricia como hacían las nueras de mis amigas. Patricia, a secas, como si fuera una conocida cualquiera. Ricardo salió de la habitación y me abrazó, pero fue un abrazo rápido, incómodo, como si tuviera prisa por soltarme. Mamá, estamos por salir a cenar con los padres de Elena. Quizás otro día puedas quedarte más tiempo. Había llevado una torta de naranja, su favorita desde niño, esa que preparaba con la receta de mi madre. Elena la miró como si fuera algo que hubiera encontrado en la basura. Ay, Patricia, qué detalle. Aunque sabes que Ricardo está cuidando su alimentación. El azúcar, ya sabes. Me fui de ese departamento con la torta intacta en las manos y el corazón destrozado. Pero no me rendí. Una madre nunca se rinde. Intenté adaptarme a las reglas no escritas que Elena imponía. Llamaba antes de visitar. Llevaba regalos que ella aprobara. Me vestía mejor cuando iba a verlos, aunque eso significara gastar dinero que no tenía en ropa que jamás usaría en otro lugar. Hacía todo lo posible por agradarle, por demostrarle que yo no era una amenaza, que solo quería estar presente en la vida de mi hijo. Nada era suficiente. Un año después de la boda, Elena quedó embarazada. Cuando Ricardo me llamó para darme la noticia, lloré de felicidad. Iba a ser abuela. Todo ese dolor, toda esa distancia, quizás se borraría con la llegada de ese pequeño ser que llevaría mi sangre. Sofía nació una mañana de primavera. Llegué al hospital con un ramo de flores y un conjunto de ropa de bebé que había tejido yo misma durante los 9 meses de espera. Cada puntada llevaba mis esperanzas, mis sueños de ser una abuela presente, de poder transmitirle a esa niña todo el amor que su padre parecía haber olvidado que yo le tenía. Pero cuando entré a la habitación, la madre de Elena ya estaba ahí. Sostenía a Sofía en brazos mientras Elena posaba para las fotos que Ricardo tomaba con su teléfono. Nadie notó mi llegada. Me quedé en la puerta, con mis flores marchitándose entre los dedos, hasta que una enfermera me preguntó si necesitaba algo. Soy la abuela, dije con la voz quebrada. La otra abuela. Finalmente pude cargar a Sofía durante exactamente 5 minutos, antes de que Elena dijera que la bebé necesitaba descansar. La ropa que había tejido con tanto amor fue guardada en una bolsa y nunca más la vi. Meses después, cuando pregunté por ella, Elena dijo que la había donado porque no era del estilo que ella quería para Sofía. Los años siguientes fueron una tortura lenta y silenciosa. Veía a mis nietos cuando Elena lo permitía, que era cada vez menos frecuente. Sofía creció sin conocerme realmente. Cuando Martín nació 3 años después, yo ya había aprendido a mantener distancia, a esperar las invitaciones que rara vez llegaban, a conformarme con fotos enviadas por mensaje y llamadas breves donde Ricardo siempre tenía prisa por colgar. Mi vida se había reducido a un pequeño departamento de 2 ambientes que alquilaba con mi jubilación. Había dejado de trabajar a los 58 años, cuando mis rodillas ya no soportaban las horas de pie en el supermercado. Vivía con lo justo, contando cada peso, pero siempre guardaba algo para comprarles regalos a mis nietos. Regalos que Elena recibía con esa sonrisa condescendiente que yo había aprendido a odiar. Ay, Patricia, no deberías gastar tu dinero en esto. Los niños ya tienen de todo. Claro que tenían de todo. Los padres de Elena se encargaban de eso. Viajes a Europa, las mejores escuelas, ropa de marca, juguetes importados. ¿Qué podía ofrecer yo? Una muñeca de trapo cosida con mis propias manos. Un libro de cuentos comprado en una librería de usados. Amor, que aparentemente no valía nada. Pero hubo un momento, un breve destello de esperanza, que me hizo creer que las cosas podrían cambiar. Fue cuando los padres de Elena se mudaron a España. Su padre había vendido la cadena de farmacias y decidieron pasar sus últimos años en Europa, cerca de otros familiares. Elena lloró durante semanas. Llamaba a su madre todos los días. Se quejaba de lo sola que se sentía, de lo difícil que era criar a 2 niños sin su apoyo. Yo vi mi oportunidad. Ricardo, puedo ayudarles. Le dije un domingo que finalmente aceptaron que fuera a almorzar.
Puedo cuidar a los niños cuando ustedes trabajen. Puedo cocinar, limpiar, lo que necesiten. Así Elena no se sentirá tan sola. Mi hijo me miró con algo que pareció ternura, un destello del niño que alguna vez fue. Déjame hablarlo con Elena, mamá. La respuesta llegó 3 días después por mensaje de texto. No una llamada, no una conversación cara a cara. Un mensaje de texto de 4 palabras. Gracias, pero no necesitamos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me preguntaba qué había hecho mal. Repasaba cada momento de mi vida buscando el error, la falla que me había convertido en alguien tan prescindible. ¿Era mi culpa que Eduardo me hubiera abandonado? ¿Era mi culpa haber criado a Ricardo sola? ¿Haberle dado todo lo que tenía? ¿Era mi culpa ser pobre, no tener estudios, no pertenecer al mundo de cristal donde Elena había crecido? Los meses pasaron y mi presencia en la vida de mi hijo se volvió cada vez más fantasmal. A veces pasaban 2 o 3 meses sin que lo viera. Cumpleaños de los niños a los que llegaba como una invitada más, sentada en una esquina mientras la familia de Elena ocupaba el centro de atención. Días de la madre donde recibía un mensaje genérico a las 11 de la noche, claramente enviado como obligación de último momento. Y sin embargo, nunca dejé de intentar. Cada domingo llamaba a Ricardo. Aunque la conversación durara solo 5 minutos, aunque Elena gritara de fondo que la comida se enfriaba, aunque mi hijo sonara distraído, impaciente, lejano, yo llamaba porque era lo único que me quedaba, ese hilo delgado que todavía nos unía. Fue en una de esas llamadas cuando Ricardo me invitó a la cena de Nochebuena. Hacía 3 años que no pasaba las fiestas con ellos. 3 años de navidades solitarias frente al televisor, con un pequeño arbolito de plástico y una cena para uno que apenas probaba. Elena pensó que sería bueno que vinieras este año, dijo Ricardo, y yo quise creerle. Quise creer que algo había cambiado, que finalmente mi nuera había entendido lo importante que era para mí estar con mi familia. Debí haber notado las señales. Debí haber prestado atención al tono de voz de Ricardo, que sonaba más a obligación que a deseo. Debía haber recordado todas las veces que Elena me había humillado con sus comentarios, sus miradas, sus silencios llenos de desprecio. Pero la esperanza es una droga poderosa. Y yo estaba desesperada por una dosis. Pasé 2 semanas preparándome para esa cena. Compré un vestido nuevo con dinero que había ahorrado durante meses. Me hice arreglar el cabello en una peluquería del barrio. Preparé un postre especial, un flan de dulce de leche que había sido el favorito de Ricardo desde niño. Envolví los regalos para mis nietos con papel brillante y moños perfectos. Llegué a las 7 de la tarde, media hora antes de lo acordado, porque quería ayudar con los preparativos. Quería demostrar que podía ser útil, que mi presencia tenía valor. Elena abrió la puerta con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Esa sonrisa que no era una sonrisa. Patricia, qué puntual. Aunque llegaste un poco temprano, todavía estamos organizando todo. Me dejó pasar y me indicó que esperara en la sala. Los invitados empezaron a llegar. Vecinos, amigos de Elena, compañeros de trabajo de Ricardo. Todos desconocidos para mí. Mis nietos corrían por la casa sin prestarme atención. Ricardo me saludó con un beso rápido en la mejilla antes de desaparecer en la cocina. Y entonces llegó el momento de sentarse a la mesa. 11 sillas para 11 invitados. Conté 2 veces para asegurarme. 11 sillas. Y yo era la número 12. Elena se acercó a mí con esa voz que usaba cuando quería parecer amable, pero que cortaba como una navaja. Lo que me dijo a continuación cambiaría mi vida para siempre. Y cambiaría la de ella también, aunque en ese momento ninguna de las dos lo sabía. «Sogra, usted no se va a sentar a la mesa con nosotros. Coma en la cocina». Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que me heló la sangre. Como si estuviera diciéndome que llovía afuera o que el pavo estaba listo. 11 pares de ojos se clavaron en mí. Sentí el calor subir por mi cuello, inundar mis mejillas, quemar mis oídos. El silencio en esa sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Busqué a Ricardo con la mirada. Mi hijo, mi niño,
el hombre por el que había sacrificado todo. Estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno. Vi algo en su mirada, algo que podría haber sido vergüenza o dolor, o quizás solo incomodidad. Pero no dijo nada. No abrió la boca para defenderme. No cuestionó a su esposa. Simplemente desvió la mirada hacia el suelo como si sus zapatos fueran lo más interesante del mundo. Sofía, mi nieta de 12 años, dio un paso hacia mí. «Abuela», empezó a decir, pero Elena la interrumpió con una mirada que la hizo retroceder. Martín, de 9 años, me observaba con esos ojos grandes y confundidos que me partieron el alma en 1000 pedazos. Y yo, Patricia, la mujer que había sobrevivido a un marido infiel, a la pobreza, a años de soledad y sacrificio, hice lo que siempre había hecho. Obedecí. Caminé hacia la cocina con la cabeza gacha. Cada paso se sentía como caminar hacia mi propia tumba. A mis espaldas escuché las conversaciones reanudarse, las risas forzadas, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. La vida seguía para todos menos para mí. La cocina olía a romero y naranja. El pavo descansaba en el horno, dorado y perfecto. Había una silla en el rincón, junto a la puerta trasera, con un plato ya servido. Elena lo había planeado todo. No fue un impulso, no fue una reacción del momento. Ella sabía exactamente lo que iba a hacer cuando me invitó a esa cena. Me senté en esa silla y miré el plato frente a mí. Pavo, puré de papas, ensalada, todo perfectamente presentado, como una burla elegante. No pude probar bocado. El nudo en mi garganta no dejaba pasar nada. A través de la puerta entreabierta escuchaba fragmentos de conversaciones, risas de los invitados, la voz de Elena contando alguna anécdota sobre sus vacaciones en Cancún, la voz de Ricardo hablando de su trabajo en el estudio contable. Vida normal, cena normal, Navidad normal. Para todos menos para la anciana que comía sola en la cocina como si fuera la empleada doméstica. Y entonces empecé a recordar. Todos los momentos que debía haber visto como señales. Todas las advertencias que ignoré porque quería creer que las cosas mejorarían. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. La primera señal llegó apenas un mes después de la boda. Ricardo y Elena vinieron a mi departamento para recoger unas cajas con cosas de la infancia de mi hijo. Fotos, cuadernos escolares, dibujos que él había hecho cuando tenía 5 años. Tesoros que yo había guardado durante décadas. Elena revisó las cajas con esa expresión de disgusto que yo ya conocía. «Ricardo, ¿en serio quieres quedarte con todo esto? Son solo papeles viejos». Mi hijo dudó, lo vi dudar, pero al final dijo, «Elena tiene razón, mamá, quédate con lo que quieras, el resto puedes tirarlo». Tirarlo. 30 años de recuerdos que él quería tirar a la basura. La segunda señal vino cuando Sofía cumplió 3 años. Yo había organizado una pequeña fiesta sorpresa en mi departamento. Globos, pastel, unos pocos juguetes que pude comprar con mi magra jubilación. Llamé a Ricardo para invitarlo, y su respuesta me dejó helada. «Mamá, Elena ya organizó la fiesta de Sofía. Será en el club campestre, con animadores y todo. Tu departamento es, bueno, es muy pequeño para los invitados». Muy pequeño. Mi hogar, el lugar donde había criado a ese hombre que ahora me hablaba como si yo fuera una desconocida molesta. La tercera señal la ignoré deliberadamente, aunque me dolió más que las anteriores. Fue cuando mi madre murió. Mamá se fue un martes de abril, en paz, mientras dormía. Tenía 89 años y había sido mi roca durante toda mi vida. Cuando Eduardo me abandonó, ella estuvo ahí. Cuando no tenía dinero para pagar el alquiler, ella estuvo ahí. Cuando Ricardo se alejó de mí, ella me sostenía mientras yo lloraba. El funeral fue pequeño pero digno. Mis hermanos vinieron desde distintas ciudades, vecinos del barrio donde crecí, amigas de toda la vida. Pero Ricardo llegó tarde, se quedó solo media hora y se fue antes del entierro. Elena tiene una cena importante con clientes de su padre. Tengo que acompañarla, mamá. Lo siento.
lo siento. 2 palabras que se supone que significan algo, pero que en su boca sonaban completamente vacías. Esa noche, mientras ordenaba las cosas de mi madre en su pequeña habitación, encontré una carta que ella había escrito pero nunca me había dado. Estaba dirigida a mí, con esa letra temblorosa que había desarrollado en sus últimos años. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Patricia, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. No llores por mí, hija. He vivido una vida larga y te he visto convertirte en una mujer fuerte y valiente. Pero hay algo que necesito decirte, algo que debí decirte hace mucho tiempo. Tu hijo te ama, aunque ahora parezca que lo ha olvidado. Los hombres a veces se pierden cuando creen haber encontrado algo mejor, pero al final siempre vuelven a buscar a sus madres. Ten paciencia, hija mía, y si algún día alguien te trata como si no valieras nada, recuerda quién eres. Eres Patricia Méndez, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir menos. Lloré toda la noche abrazando esa carta. Las palabras de mi madre eran un bálsamo, pero también una advertencia que no supe interpretar, porque seguí esperando. Seguí teniendo paciencia. Seguí tragándome las humillaciones de Elena y los silencios de Ricardo. Seguí creyendo que algún día mi hijo abriría los ojos y volvería a mí. Los años pasaron y las señales se multiplicaron. Elena dejó de invitarme a los cumpleaños de los niños. Las pocas veces que veía a mis nietos, ella se aseguraba de que nunca estuviéramos solos. Los niños tienen actividades, decía. Sofía tiene clase de ballet, Martín tiene fútbol. Quizás otro día, Patricia. Otro día, que nunca llegaba. Una vez, solo una vez, Sofía logró escabullirse y vino a visitarme sola. Tenía 10 años y había tomado 2 autobuses para llegar a mi departamento. Cuando la vi en la puerta, casi me desmayo del susto y la alegría. «Abuela, te extraño», me dijo mientras la abrazaba. «Mamá dice cosas feas de ti, pero yo no le creo. Tú eres buena». Pasamos 3 horas juntas antes de que Elena llamara al teléfono de la niña, exigiendo saber dónde estaba. La escuché gritar a través del aparato. Sofía empezó a llorar, y yo le prometí que todo estaría bien, aunque sabía que era mentira. Esa fue la última vez que mi nieta vino a verme por su cuenta. Elena se encargó de eso. Cambió los horarios de las actividades de los niños, los mantuvo ocupados cada minuto del día. Creó un muro invisible pero impenetrable entre mis nietos y yo. Y Ricardo, mi hijo, el hombre que crecí con tanto amor, seguía sin ver nada. O quizás veía todo pero elegía mirar hacia otro lado. No sé qué es peor. Lo que sí sé es que aquella Nochebuena, sentada sola en esa cocina mientras mi familia celebraba sin mí, tomé una decisión. Por primera vez en mi vida, dejé de esperar. Dejé de tener paciencia. Dejé de creer que las cosas cambiarían por sí solas. Terminé de mirar ese plato que no había tocado y saqué mi teléfono del bolsillo. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de determinación. Marqué un número que no había marcado en años. Un número que había guardado para emergencias. Un número que cambiaría todo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz respondiera al otro lado. «¿Patricia? ¿Eres tú? ¿Qué sucede?» Y yo, con la voz más firme que había tenido en décadas, respondí: «Necesito tu ayuda. Esta noche. Es urgente». Lo que sucedió después de esa llamada desató una cadena de eventos que nadie, absolutamente nadie podría haber predicho. Ni siquiera yo. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a mi hermana menor, Graciela. No habíamos hablado en casi 2 años, no por enojo sino por la distancia y las ocupaciones de la vida. Graciela vivía en Mendoza, a más de 1000 kilómetros de distancia, y tenía su propia familia, sus propios problemas. Pero esa noche, cuando escuchó mi voz quebrada a través del teléfono, no dudó ni un segundo. «Patricia, cuéntame todo. Estoy aquí». Y le conté. Le conté sobre la cena, sobre las palabras de Elena, sobre los 11 invitados que me vieron caminar hacia la cocina como una sirvienta. Le conté sobre los años de humillaciones silenciosas, sobre Ricardo que había olvidado que yo existía, sobre mis nietos que crecían sin conocerme.
Le conté todo lo que había guardado durante tanto tiempo, todo ese dolor que había convertido en silencio. Graciela escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Pensé que se había cortado la comunicación, pero entonces escuché su respiración profunda. «Patricia, escúchame bien», dijo con esa voz firme que heredó de nuestra madre. «Esta noche vas a salir de esa casa con la frente en alto. No vas a llorar frente a ellos, no vas a darles esa satisfacción. Y mañana, a primera hora, voy a tomar un avión hacia allá. Hay algo que debes saber, algo que he estado guardando porque no sabía cómo decírtelo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosa, Graciela? ¿Qué me estás ocultando?» «No es algo para hablar por teléfono, pero tiene que ver con Elena, con su pasado, con cosas que Ricardo no sabe y que quizás cambien todo. Ahora, hermana, haz lo que te digo. Sal de esa cocina, despídete con dignidad y espérame mañana». Colgué el teléfono sintiendo algo extraño en el pecho. No era esperanza exactamente, era algo más oscuro, más peligroso. Era curiosidad mezclada con un deseo de justicia que había reprimido durante demasiado tiempo. Me levanté de esa silla en el rincón de la cocina, me alicé el vestido nuevo que había comprado con tantas ilusiones. Respiré profundo 3 veces, como me enseñó mi madre cuando era niña, y el mundo me parecía demasiado grande. Caminé hacia el comedor donde todos seguían celebrando. Las risas se apagaron cuando aparecí en el umbral de la puerta. Elena me miró con sorpresa. Quizás esperaba que me quedara escondida toda la noche, invisible, inexistente. «Gracias por la cena», dije con una voz que no reconocí como mía. Era firme, clara, sin temblor. «Me retiro. Feliz Navidad a todos». Me acerqué a Sofía y Martín, que estaban sentados en un extremo de la mesa. Los besé en la frente a cada uno, sintiendo cómo mis labios temblaban al tocar su piel. «Los amo, mis niños», susurré. «Nunca lo olviden». Sofía me agarró la mano con fuerza. «Abuela, no te vayas». Pero Elena ya estaba de pie, con esa sonrisa falsa pintada en los labios. «Patricia, no seas dramática. Solo era una sugerencia para que estuvieras más cómoda. La cocina tiene mejor ventilación». Mejor ventilación. Como si la humillación pudiera justificarse con una excusa tan patética. Miré a Ricardo. Mi hijo seguía en su lugar, con la copa de vino ahora vacía, sin moverse, sin hablar. Nuestros ojos se encontraron y vi algo en su mirada que me heló la sangre. Vi miedo. Mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, tenía miedo de su propia esposa. En ese momento entendí algo que había negado durante años. Ricardo no era cómplice de Elena por maldad. Era prisionero. De alguna manera, ella lo había atrapado en una red de la que no sabía escapar. Pero eso no excusaba su silencio. Nada podía excusar que dejara que me trataran así. «Adiós, hijo», le dije, y cada palabra pesaba como una piedra. «Cuando despiertes de esta pesadilla, sabes dónde encontrarme». Salí de esa casa sin mirar atrás. El aire frío de diciembre me golpeó el rostro como una bofetada. Las luces navideñas parpadeaban en las casas vecinas, familias celebrando juntas, risas que se escapaban por las ventanas iluminadas. El mundo seguía girando mientras el mío se derrumbaba. Caminé hasta la parada del autobús. Eran casi las 10 de la noche y las calles estaban prácticamente vacías. Nochebuena, la noche en que nadie debería estar solo. Y sin embargo, ahí estaba yo, una anciana de 61 años, esperando un autobús que tardó 40 minutos en llegar. Cuando finalmente llegué a mi departamento, no encendí las luces. Me senté en el sillón, en la oscuridad, mirando el pequeño arbolito de Navidad que había decorado con tanta ilusión días antes. Las lucecitas parpadeaban en rojo y verde, proyectando sombras en las paredes. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado desde que Eduardo me abandonó. Lloré por todos los años perdidos, por todas las humillaciones tragadas, por todos los te quiero que guardé para un hijo que ya no me escuchaba. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el amanecer empezó a colarse por las cortinas desgastadas. Graciela llegó al mediodía del día de Navidad.
La vi desde la ventana bajarse del taxi con una maleta pequeña y un sobre manila en la mano. Ese sobre que cambiaría todo. Bajé a abrirle la puerta y nos abrazamos durante varios minutos sin decir nada. El abrazo de una hermana es diferente a cualquier otro. Es un abrazo que conoce tu historia, tus dolores, tus secretos más profundos. Subimos a mi departamento y preparé café. Graciela se sentó en el sillón, con el sobre manila sobre sus rodillas, mirándome con una expresión que no podía descifrar. «Lo que voy a contarte», empezó, «lo descubrí hace 6 meses. No sabía cómo decírtelo, Patricia. Pensé que quizás era mejor que no supieras. Pero, después de lo de anoche, creo que tienes derecho a saber la verdad». «¿Qué verdad? Graciela, me estás asustando». Mi hermana abrió el sobre y sacó varios documentos, fotos, recortes de periódico, lo que parecían ser registros oficiales. Los esparció sobre la mesa de café frente a mí. Hace 6 meses, la hija de mi vecina vino a visitarme. Es periodista, trabaja para un diario en Buenos Aires. Estábamos conversando sobre familias, sobre matrimonios, y le mencioné a Ricardo y su esposa. Le conté que vivían bien, que Elena venía de familia con dinero. Graciela hizo una pausa, tomó aire. Mi vecina se quedó pensando y luego me dijo: «Elena Gutiérrez de Ríos. Ese nombre me suena. Dame unos días». «No entiendo, Graciela. ¿Qué tiene que ver una periodista con Elena?» 3 días después, mi vecina vino a verme con estos documentos. «Patricia, Elena no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Elena Beatriz Sarmiento. Y hace 15 años, antes de conocer a Ricardo, estuvo involucrada en algo terrible». Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran recortes de un periódico de provincia, amarillentos por el tiempo. El titular de la primera página me dejó sin aliento. «Joven acusada de estafa millonaria a empresario. Cargos retirados por falta de pruebas». La foto que acompañaba al artículo mostraba a una Elena más joven, con el cabello diferente, pero inconfundiblemente ella. Los mismos ojos almendrados. La misma sonrisa calculada. «Hay más», dijo Graciela. «Elena estuvo casada antes, con un hombre mayor, un viudo millonario. El matrimonio duró 3 años, hasta que él murió en circunstancias sospechosas. Elena heredó todo. La familia del hombre intentó impugnar el testamento, la acusaron de manipulación y fraude, pero nunca pudieron probar nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi nuera, todo lo que había tolerado durante años pensando que era simplemente una mujer difícil, se derrumbaba como un castillo de naipes. Elena era una cazafortunas, una manipuladora profesional, y mi hijo era su siguiente víctima. «¿Ricardo sabe algo de esto?» Graciela negó con la cabeza. «Dudo que sepa nada. Elena cambió de nombre, se mudó de provincia, reinventó toda su historia. Los padres que presenta como suyos la adoptaron legalmente cuando ella tenía 19 años, probablemente como parte del plan para borrar su pasado». El café se enfriaba en mi taza. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes no podía ver. Elena alejándome de Ricardo no era solo desprecio hacia mí, era estrategia. Una madre atenta podría haber notado las señales, podría haber investigado, podría haber protegido a su hijo. Pero Elena se aseguró de que yo estuviera demasiado lejos para ver nada. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Graciela me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. «Vamos a hacer lo que debiste hacer hace años, Patricia. Vamos a luchar por tu hijo. Pero esta vez tenemos las armas para ganar». Lo que ninguna de las dos sabía era que Elena ya sospechaba que algo estaba por cambiar. Y ella nunca perdía sin pelear. Los días siguientes a la Navidad fueron los más intensos de mi vida. Graciela se quedó en mi pequeño departamento, durmiendo en el sillón que convertíamos en cama cada noche. Durante el día, estudiábamos los documentos que ella había traído, armando el rompecabezas de la verdadera Elena. Su historia era más oscura de lo que imaginábamos. Elena Beatriz Sarmiento había nacido en un pueblo pequeño de la provincia de Tucumán. Su madre era empleada doméstica y su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 4 años. Creció en la pobreza.
en una casa de paredes de adobe y piso de tierra. Según los registros, dejó la escuela a los 15 años y desapareció del pueblo poco después. Reapareció 3 años más tarde en Córdoba, con un nuevo nombre, nueva apariencia y una historia inventada sobre una familia acomodada que nunca existió. Había aprendido a hablar diferente, a vestirse diferente, a comportarse como alguien que pertenecía a un mundo que le era completamente ajeno. Su primer matrimonio fue con Héctor Mendoza, un viudo de 62 años, dueño de una cadena de hoteles. Se casaron cuando Elena tenía 21 años. Él murió 3 años después de un infarto, dejándola como única heredera de una fortuna considerable. La familia de Héctor luchó durante años en los tribunales, presentando pruebas de que Elena había manipulado al anciano, aislándolo de sus hijos y amigos, cambiando su testamento apenas meses antes de su muerte. Pero Elena era inteligente, demasiado inteligente. Logró que los cargos fueran desestimados y se quedó con todo el dinero. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Con esa fortuna, Elena reinventó su vida una vez más. Pagó a una pareja sin hijos para que la adoptaran legalmente, dándole así la familia respetable que necesitaba para sus planes futuros. Los Gutiérrez, sus supuestos padres, recibieron una generosa suma mensual a cambio de interpretar el papel de padres amorosos cada vez que fuera necesario. Todo era mentira. Cada sonrisa, cada gesto de superioridad, cada comentario despectivo hacia mí. Elena no venía de la riqueza, venía del mismo barro que yo, pero había elegido un camino muy diferente para escapar de él. Tenemos que contarle a Ricardo, dije después de procesar toda esta información. Graciela negó con la cabeza. No podemos llegar así, de golpe. Elena ha pasado años construyendo su imagen ante él. Si le mostramos esto sin preparación, va a pensar que estamos locas, que es un invento nuestro para separarlos. Tenía razón. Mi hermana siempre había sido la más estratégica de las dos. Decidimos empezar por los bordes, no por el centro. Buscaríamos a las personas afectadas por Elena en el pasado. Conseguiríamos testimonios, pruebas adicionales, todo lo necesario para construir un caso irrefutable. La primera llamada fue a la familia de Héctor Mendoza. El hijo mayor, Sebastián, ahora un hombre de 50 años, atendió el teléfono con desconfianza. Pero cuando mencioné el nombre de Elena Beatriz Sarmiento, su voz cambió por completo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes ese nombre? Le conté mi historia. Le hablé de Ricardo, de mis nietos, de los años de humillación. Le expliqué que Elena había vuelto a hacer lo mismo que había hecho con su familia. Sebastián guardó silencio durante varios segundos antes de responder. Señora Patricia, he esperado 15 años para escuchar a alguien más hablar de esa mujer. Creí que estábamos solos, que nadie más había sufrido lo que nosotros sufrimos. Cuénteme todo. Y después, yo le contaré cosas que ni siquiera aparecen en los periódicos. Esa conversación duró 3 horas. Sebastián me contó cómo Elena había llegado a la vida de su padre. Se presentó como voluntaria en un hospital donde Héctor se recuperaba de una cirugía menor. Era encantadora, atenta, dedicada. En cuestión de semanas se había convertido en indispensable para el viudo solitario. Mi padre era un hombre bueno pero ingenuo, dijo Sebastián con la voz cargada de dolor. Después de que mi madre murió, estaba perdido. Elena apareció como un ángel, llenando ese vacío. Pero era un ángel oscuro. Poco a poco, Elena fue alejando a Héctor de su familia. Inventaba conflictos, exageraba desaires, sembraba desconfianza. Los hijos de Héctor pasaron de verlo cada semana a apenas una vez al mes, luego cada varios meses y finalmente casi nunca. Cuando papá murió, hacía 8 meses que no lo veía, confesó Sebastián. Elena decía que él no quería vernos, que estábamos causándole estrés. Y nosotros le creímos. Es lo que más me duele, haberle creído. La historia era devastadoramente familiar. Elena había usado el mismo manual conmigo y con Ricardo. Aislar, manipular, controlar. Sebastián me prometió enviar todos los documentos que su familia había reunido durante el juicio.
Correos electrónicos, mensajes, testimonios de empleados de la casa que habían visto cómo Elena manejaba a su padre. Nunca pudieron probar nada en los tribunales, pero la evidencia era abrumadora para cualquiera con ojos dispuestos a ver. Mientras Graciela y yo avanzábamos en nuestra investigación, algo comenzó a cambiar. 3 días después de Navidad, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por tu departamento esta tarde?» Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez en meses que Ricardo tomaba la iniciativa de verme. Algo había cambiado. Llegó a las 5 de la tarde, solo. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas y una tensión en los hombros que nunca le había visto. Se sentó en mi sillón y no dijo nada durante varios minutos. Solo miraba sus manos, como si buscara las palabras en sus propios dedos. «Lo que pasó en Nochebuena», empezó finalmente. «Mamá, yo...» «No tienes que explicar nada, hijo». Sí tengo que explicar». Su voz se quebró. No sé en qué momento me convertí en esto, en alguien que deja que humillen a su madre, que mira hacia otro lado mientras la mujer que lo crió come sola en una cocina. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. Necesitaba escucharlo. Necesitaba entender qué estaba pasando en la cabeza de mi hijo. Esa noche, cuando te fuiste, Sofía me buscó. Estaba llorando. Me dijo que era un cobarde, que cómo podía haber permitido que trataran así a su abuela. Tiene 12 años, mamá. Mi hija de 12 años tuvo más valor que yo. Ricardo levantó la mirada y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a mi niño. Al niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, al que me contaba todos sus secretos, al que juraba que siempre me protegería. Estoy perdido, mamá. No sé cómo llegué aquí. No sé cómo salir. Quise contarle todo en ese momento. Quise mostrarle los documentos, las fotos, la verdad sobre Elena. Pero recordé las palabras de Graciela. Demasiado pronto podía destruir todo. «Hijo, ¿eres feliz con Elena?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Abrió la boca para responder automáticamente que sí, pero las palabras no salieron. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué es la felicidad, mamá. Hace tanto tiempo que no la siento, que ya no la recuerdo». Nos abrazamos como no lo hacíamos en años. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro. Sentí a mi hijo volver a mí después de tanto tiempo perdido. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Elena había seguido a Ricardo hasta mi departamento. Desde su auto estacionado en la esquina, nos observaba a través de la ventana, y lo que vio la llenó de una furia helada. Esa noche, mientras yo me dormía con una pequeña chispa de esperanza en el pecho, Elena comenzó a planear su contraataque. Y cuando Elena planeaba, nadie estaba a salvo. El contraataque de Elena llegó más rápido de lo que esperábamos. 2 días después de la visita de Ricardo, recibí una llamada de un número desconocido. Era el director del colegio donde estudiaban mis nietos. «Señora Patricia, lamento informarle que su nombre ha sido eliminado de la lista de personas autorizadas para recoger a Sofía y Martín. Además, se nos ha indicado que bajo ninguna circunstancia debe permitirse su ingreso al establecimiento». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Quién dio esa orden?». «La señora Elena, madre de los niños, también nos informó sobre ciertas situaciones de salud mental que usted podría estar atravesando. Entenderá que la seguridad de los alumnos es nuestra prioridad». Situaciones de salud mental. Elena estaba diciéndole al mundo que yo estaba loca. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. Graciela me miraba con preocupación desde el sillón donde había estado revisando más documentos. «Está moviendo sus piezas», dijo mi hermana. «Sabe que algo está cambiando y está tratando de neutralizarte antes de que puedas hacer nada». Pero Elena no se detuvo ahí. Esa misma semana, 3 vecinas del edificio donde vivo empezaron a evitarme. Mujeres con las que había compartido mates durante años, con las que intercambiaba recetas y chismes inocentes, de repente cruzaban la calle cuando me veían. Una de ellas, Marta, finalmente me confesó por qué. «Patricia, una mujer vino a preguntar por ti. Dijo que era trabajadora social,
que estaban investigando denuncias sobre tu comportamiento errático. Nos preguntó si te habíamos visto hacer cosas extrañas, si hablabas sola, si te olvidabas de las cosas. Elena estaba construyendo un caso para declararme incompetente. Estaba sembrando semillas de duda en cada persona que me conocía, preparando el terreno para algo más grande. Y entonces vino el golpe más doloroso. Ricardo dejó de responder mis llamadas. Durante una semana intenté comunicarme con él. Mensajes, llamadas, incluso fui hasta su oficina. Su secretaria me informó con evidente incomodidad que el señor Ríos estaba en reuniones todo el día, todos los días. Era mentira, por supuesto. Desde la calle podía ver las luces de su oficina apagadas. Elena lo había recuperado. De alguna manera, había logrado convencer a mi hijo de que yo era el enemigo. Fue Graciela quien descubrió cómo. Patricia, mira esto. Mi hermana tenía su teléfono en la mano, mostrándome una publicación en una red social. Era una foto de Ricardo y Elena, abrazados, sonrientes, con un texto que decía: Nuevo comienzo, segundo aniversario de renovación de votos. Te amo más que el primer día. Habían renovado sus votos matrimoniales, sin decirme nada, sin invitarme. Una ceremonia privada, según los comentarios, solo para la familia más cercana. La familia de Elena, por supuesto. Yo no contaba. Pero lo peor no era la ceremonia. Lo peor era lo que Graciela había descubierto investigando más a fondo. Hace 2 días, Ricardo firmó un poder notarial dándole a Elena control total sobre todas sus cuentas bancarias y propiedades, incluyendo el estudio contable. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Elena estaba haciendo exactamente lo que había hecho con Héctor Mendoza. Estaba preparando el terreno para quedarse con todo. Tenemos que actuar ahora, dije. No podemos esperar más. Graciela asintió. Ya contacté a Sebastián Mendoza. Él y su hermana están dispuestos a viajar para hablar con Ricardo personalmente. También encontré a otra persona, Patricia, alguien que conoció a Elena en su juventud, antes de que se convirtiera en quien es ahora. La persona era una mujer llamada Rosario, que había sido compañera de Elena en el pueblo donde creció. Ahora vivía en Buenos Aires y aceptó reunirse con nosotras. Rosario era una mujer sencilla, de manos trabajadoras y mirada directa. Nos recibió en su pequeño departamento con café recién hecho y galletitas caseras. Elena y yo fuimos amigas de niñas, comenzó a contar. Éramos pobres, sí, pero ella era diferente. Desde muy chica tenía esa mirada, como si estuviera calculando constantemente cómo sacar ventaja de cada situación. Rosario nos contó historias que helaban la sangre. Elena robando dinero de la cartera de su propia madre. Elena manipulando a los maestros para que castigaran a compañeros que le caían mal. Elena inventando historias sobre otros niños para destruir amistades. Pero lo peor fue lo que le hizo a doña Carmen, dijo Rosario bajando la voz. Era una anciana que vivía sola, tenía una pequeña pensión y una casa humilde. Elena empezó a visitarla, a hacerle compañía. Todos pensábamos que era un gesto de bondad. 2 años después, doña Carmen murió, y resultó que había cambiado su testamento dejándole todo a Elena. La familia de la anciana no pudo hacer nada porque todo era legal. El patrón era claro. Elena llevaba toda su vida depredando a personas vulnerables, y ahora mi hijo y mis nietos estaban en sus garras. Cuando Graciela y yo regresamos a mi departamento esa noche, encontramos un sobre deslizado bajo la puerta. No tenía remitente. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. Aléjate de mi familia o te destruiré. Esto es solo el comienzo. Las palabras estaban escritas con tinta roja, como sangre sobre el papel blanco. Elena sabía que estábamos investigando, y nos estaba declarando la guerra. Pasé esa noche sin dormir, mirando el techo de mi habitación, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Quizás debía alejarme, como Elena exigía. Quizás debía aceptar que había perdido a mi hijo y seguir adelante con mi vida. Tenía 61 años. ¿Cuántas batallas más podía librar? Pero entonces pensé en Sofía y Martín, mis nietos que crecían bajo el control de esa mujer. Sofía, que había tenido el valor de decirle a su padre que era un cobarde.
Martín, que me miraba con esos ojos llenos de confusión cada vez que Elena me humillaba. No podía abandonarlos. Una abuela no abandona a sus nietos. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino uno especializado en casos de manipulación familiar y fraude. Se llamaba Diego Fuentes y tenía fama de ser implacable en los tribunales. La reunión fue en su oficina del centro de la ciudad. Graciela me acompañó, cargando la carpeta con todos los documentos que habíamos reunido. Diego nos escuchó durante 2 horas sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión impasible. Cuando terminamos, se recostó en su silla y nos miró fijamente. «Lo que ustedes tienen aquí es dinamita», dijo finalmente. «Suficiente para abrir una investigación formal sobre Elena. Pero deben entender algo, señora Patricia. Si empezamos este proceso, no hay vuelta atrás. Elena va a contraatacar con todo lo que tiene. Va a ser sucio, va a ser doloroso, y existe la posibilidad de que pierda a su hijo para siempre». «Ya lo perdí», respondí. «No tengo nada más que perder». Diego asintió lentamente. «Entonces empecemos». Esa misma tarde, Diego presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por sospecha de fraude y manipulación financiera. También solicitó una orden judicial para revisar los movimientos bancarios de Elena de los últimos 15 años. La respuesta de Elena llegó 48 horas después. Recibí una citación judicial. Me demandaba por acoso, difamación y alteración del orden familiar. Pedía una orden de restricción que me impidiera acercarme a ella, a Ricardo o a mis nietos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el video que comenzó a circular en las redes sociales. Un video de 30 segundos donde supuestamente se me veía gritando en la calle, comportándome de manera errática, diciendo incoherencias. Era un montaje, por supuesto, fragmentos de diferentes momentos editados para parecer un episodio de demencia. Mi teléfono no paraba de sonar. Amigos, conocidos, hasta personas que no veía en años, llamaban preguntando si estaba bien, si necesitaba ayuda, si era verdad lo que estaban viendo. Elena estaba cumpliendo su amenaza, me estaba destruyendo públicamente, pero cometió un error que le costaría todo. En su afán por desprestigiarme, había usado fragmentos de un video grabado en el colegio de mis nietos, durante una reunión de padres a la que yo había asistido años atrás. El problema era que ese video era propiedad privada del colegio, y Elena no tenía autorización para usarlo. Diego Fuentes se frotó las manos cuando le mostré el video. «Esto es uso indebido de material privado. Puedo usarlo para demostrar un patrón de conducta maliciosa. Señora Patricia, Elena acaba de darnos exactamente lo que necesitábamos». Esa noche, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Pero antes de que pudiéramos celebrar, Graciela recibió una llamada que nos dejó heladas. Era Sofía. Mi nieta había conseguido el número de su tía abuela de alguna manera, y llamaba en secreto desde el baño de su casa. «Tía Graciela, necesito que le digan a mi abuela algo urgente. Mamá está planeando llevarnos a otro país. Escuché a mis padres discutiendo anoche. Papá no quiere ir, pero mamá dice que es la única manera de protegernos de la abuela Patricia. Nos vamos la próxima semana». Elena planeaba huir, llevarse a mis nietos a otro país donde yo jamás pudiera alcanzarlos. La guerra acababa de escalar a un nivel que nunca imaginé. Las siguientes 72 horas fueron las más frenéticas de mi vida. Diego Fuentes trabajó sin descanso para conseguir una orden judicial que impidiera a Elena sacar a los niños del país. Pero el sistema legal es lento, burocrático, y Elena tenía dinero para aceitar cualquier engranaje que se interpusiera en su camino. Graciela y yo nos turnábamos para vigilar la casa de Ricardo. Nos estacionábamos a una cuadra de distancia, observando los movimientos, contando las maletas que entraban y salían. Elena estaba empacando. No había duda. Fue durante una de esas vigilancias cuando vi algo que me rompió el corazón. Ricardo salió de la casa solo, caminó hasta su auto y se quedó ahí sentado durante casi 1 hora. No encendió el motor, no miró el teléfono. Solo se quedó mirando al vacío, con las manos sobre el volante, como un hombre derrotado. Mi hijo estaba sufriendo.
atrapado entre una esposa manipuladora y una madre que lo estaba poniendo en una situación imposible. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que si Elena me veía cerca de la casa, usaría eso en mi contra. Así que me quedé en el auto de Graciela, llorando en silencio mientras veía a mi hijo desmoronarse a la distancia. Al tercer día, Diego nos llamó con noticias. Conseguí la orden. Elena no puede sacar a los niños del país sin autorización judicial. Pero hay más, Patricia. La Fiscalía abrió una investigación formal sobre sus actividades financieras. Encontraron irregularidades en las cuentas, transferencias sospechosas, patrones que coinciden con lo que hizo antes de la muerte de Héctor Mendoza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza se inclinaba a nuestro favor. Pero Elena no iba a rendirse tan fácilmente. Esa misma noche, Sofía volvió a llamar a Graciela. Esta vez, su voz temblaba de miedo. Mamá descubrió que yo llamé. Encontró el número en el historial del teléfono. Está furiosa, tía. Dice que soy una traidora, que estoy destruyendo a la familia. Papá intentó defenderme y ella le pegó. Le pegó en la cara frente a nosotros. Mi sangre hirvió. Elena había golpeado a mi hijo, a mi Ricardo. Sofía, escúchame bien, dijo Graciela con voz firme. ¿Están seguros? ¿Tu papá y tu hermano están bien? Papá está en la habitación, no quiere salir. Martín está llorando. Mamá se encerró en su oficina haciendo llamadas. Tengo miedo, tía. Tengo mucho miedo. Esa noche tomé la decisión más arriesgada de mi vida. A las 3 de la madrugada, cuando todo el barrio dormía, caminé hasta la casa de Ricardo. Conocía el código de la puerta lateral porque Sofía me lo había dado en una de nuestras conversaciones secretas. Entré sin hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras evitando los escalones que crujían, recordando el plano que Sofía me había dibujado. Primera puerta a la izquierda, la habitación de los niños. Encontré a Sofía despierta, sentada en su cama, abrazando a su hermano que dormía a su lado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela», susurró, «sabía que vendrías». Me senté en el borde de la cama y la abracé con toda la fuerza de mi alma. Martín se despertó, y al verme se aferró a mí como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «Escúchenme bien, mis amores», susurré. «Voy a sacarlos de aquí. Voy a protegerlos. Pero necesito que confíen en mí». Sofía asintió sin dudar. Martín, con los ojos todavía llenos de sueño y miedo, me apretó la mano. «¿Y papá?», preguntó Sofía. «No podemos dejarlo con ella». Miré hacia la puerta, calculando los riesgos. Ir a buscar a Ricardo podía despertar a Elena, pero tampoco podía abandonar a mi hijo en esa casa con una mujer que lo había golpeado. «Espérenme aquí. No hagan ningún ruido». Caminé por el pasillo hasta la habitación principal. La puerta estaba entreabierta y pude ver a Elena durmiendo sola en la cama matrimonial. Ricardo no estaba ahí. Lo encontré en el estudio, dormido en un sillón pequeño, con el rostro hinchado y un moretón visible en la mejilla izquierda. Verlo así, tan vulnerable, tan roto, me transportó 30 años atrás, a cuando era un niño que corría a mis brazos buscando protección. «Ricardo», susurré tocando su hombro. «Hijo, soy yo». Abrió los ojos lentamente, confundido al principio, y luego con una expresión de absoluto asombro. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Eso no importa ahora. Hijo, tienes que venir conmigo. Los niños me están esperando. Tenemos que irnos antes de que Elena despierte». Ricardo se sentó en el sillón, pasándose las manos por el rostro. Pude ver la lucha interna en sus ojos, el miedo, la vergüenza, la confusión de un hombre que había perdido el control de su propia vida. «No puedo, mamá. Si me voy, Elena. Ella tiene documentos, tiene pruebas de cosas que hice, nada ilegal, pero cosas que podrían arruinar mi carrera, mi reputación. Me tiene atrapado. Hijo, escúchame». Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. «Nada de lo que ella tenga importa más que tu vida, que la vida de tus hijos. Elena es una manipuladora, una estafadora. Tengo pruebas, Ricardo.
pruebas de todo lo que ha hecho, de las personas a las que ha destruido antes que a ti. Vi la duda en sus ojos convertirse lentamente en algo parecido a la esperanza. ¿Pruebas? ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicar todo ahora. Pero necesito que confíes en mí como confiabas cuando eras niño. ¿Puedes hacer eso, hijo? ¿Puedes confiar en tu madre una vez más? Ricardo me miró durante lo que pareció una eternidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el moretón que su esposa le había dejado. Toda mi vida has estado ahí para mí, dijo finalmente. Aunque yo te di la espalda, aunque dejé que te trataran como basura, tú nunca dejaste de luchar por mí. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. No hay nada que perdonar, hijo. Solo vámonos de aquí. Nos levantamos en silencio y caminamos hacia la habitación de los niños. Sofía y Martín esperaban vestidos, con pequeñas mochilas que habían preparado en secreto. Al ver a su padre, corrieron a abrazarlo. «Vamos a estar bien», les dijo Ricardo abrazándolos. «Papá va a estar bien. La abuela va a cuidarnos». Bajamos las escaleras conteniendo la respiración. Cada crujido de la madera sonaba como una explosión en el silencio de la noche. La puerta de la calle estaba a solo unos metros cuando escuchamos una voz que nos heló la sangre. «¿A dónde creen que van?» Elena estaba de pie en lo alto de la escalera. Su bata blanca parecía brillar en la oscuridad. Su rostro, normalmente calculador y frío, estaba desfigurado por una furia que jamás había visto. «Tú», me señaló con un dedo tembloroso. «Vieja entrometida. Te dije que te alejaras, te advertí lo que pasaría». «Elena, ya se acabó», dijo Ricardo con una voz que intentaba ser firme pero temblaba. «Sé todo. Sé quién eres realmente. Sé lo que hiciste antes de conocerme». La expresión de Elena cambió por un instante. Un destello de sorpresa, quizás de miedo, cruzó su rostro. Pero se recuperó rápidamente, recomponiendo esa máscara que había usado durante tantos años. «No sabes nada. Esa vieja te ha llenado la cabeza de mentiras. Como siempre, ha intentado destruir nuestro matrimonio desde el principio. Las pruebas no mienten, Elena. Los testimonios de la familia Mendoza no mienten. Los documentos que mi madre reunió no mienten». Elena bajó un escalón, luego otro. Sus ojos se movían entre nosotros, calculando, buscando una salida. «Si cruzan esa puerta, los destruiré. A todos. Tengo suficiente dinero para contratar a los mejores abogados del país. Tengo información que arruinará tu carrera, Ricardo. Y tú, vieja». Me miró con un odio puro. «Pasarás tus últimos años en un asilo para dementes. Me encargaré personalmente de eso». Martín empezó a llorar. Sofía lo abrazó, protegiéndolo con su cuerpo del veneno de su propia madre. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Abrí la puerta y salí a la noche, con mis nietos de la mano. Ricardo nos siguió. Dejamos a Elena gritando amenazas en la oscuridad de su casa vacía. Lo que no sabíamos era que ella ya había hecho una última jugada. Una jugada que casi nos cuesta todo. Llegamos al departamento de Graciela a las 4 de la madrugada. Mi hermana nos esperaba con café caliente y mantas. Los niños se durmieron casi inmediatamente en el sofá, agotados por la adrenalina y el miedo. Ricardo se quedó mirando por la ventana, en silencio, procesando todo lo que acababa de suceder. Yo no podía dormir. Sabía que Elena no se quedaría de brazos cruzados. Cada minuto que pasaba era un minuto que ella usaba para planear su contraataque. Y no me equivoqué. A las 7 de la mañana, el teléfono de Ricardo sonó. Era un número desconocido, pero él contestó por instinto. La voz al otro lado era la de un hombre, fría y profesional. «Señor Ricardo Ríos, soy el detective Guzmán de la Policía Metropolitana. Tenemos una orden de arresto contra usted por secuestro de menores. Su esposa ha presentado una denuncia formal. Le recomiendo que se entregue voluntariamente para evitar complicaciones mayores». El teléfono cayó de las manos de Ricardo. Su rostro se volvió blanco como el papel. Elena había denunciado que su propio esposo había secuestrado a sus hijos, había invertido la narrativa completamente. Ahora nosotros éramos los criminales. Diego Fuentes llegó en menos de una hora.
Escuchó la situación con expresión grave y luego hizo varias llamadas mientras caminaba de un lado a otro del pequeño departamento. «Esto es serio», dijo finalmente. «Elena está jugando fuerte, pero cometió un error estratégico. Al acusar a Ricardo de secuestro, puso en marcha una investigación que también la expondrá a ella. Los jueces van a querer hablar con los niños, y cuando Sofía y Martín cuenten lo que realmente pasa en esa casa, Elena quedará expuesta». «¿Y mientras tanto qué hacemos?», preguntó Ricardo con voz desesperada. «¿Me entrego? ¿Dejo que me arresten?». Diego negó con la cabeza. «Primero presentaremos nuestra propia denuncia. Violencia doméstica, manipulación psicológica, amenazas. También pediré una evaluación de los menores por parte de un psicólogo forense. Los niños son la clave de todo esto, Ricardo. Su testimonio puede salvarnos o hundirnos». Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, documentos y estrategias legales. Mientras tanto, Elena no permanecía inactiva. A las 11 de la mañana comenzó a publicar en redes sociales fotos de ella llorando, textos dramáticos sobre cómo su suegra demente había manipulado a su esposo para robar a sus hijos. Hashtags como «Madres desesperadas» y «Justicia para Elena» empezaron a circular. En cuestión de horas, su historia se volvió viral. Los comentarios eran devastadores. Miles de personas que no conocían la verdad se alinearon con Elena. La pobre madre víctima de una suegra tóxica y un esposo débil. Recibí mensajes de amenaza de desconocidos. Mi nombre y mi foto circulaban junto a acusaciones terribles. Sofía vio todo desde el teléfono de su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras leía los comentarios. «Dicen cosas horribles de ti, abuela. Dicen que eres mala, que quieres separar a nuestra familia. ¿Por qué la gente cree esas mentiras?». Me arrodillé frente a mi nieta y tomé sus manos entre las mías. Porque es más fácil creer una mentira simple que buscar la verdad complicada, mi amor. Pero nosotros sabemos lo que es real. Y pronto todos lo sabrán también. Esa tarde, Diego logró algo crucial. Consiguió una audiencia de emergencia para el día siguiente. Tendríamos la oportunidad de presentar nuestra versión ante un juez de familia, con todos los documentos y testimonios que habíamos reunido. Pero primero teníamos que sobrevivir esa noche. Elena apareció frente al edificio de Graciela a las 8 de la noche. No vino sola. La acompañaban 2 hombres que parecían abogados y un equipo de filmación. «Ricardo, Ricardo, sé que estás ahí», gritaba desde la calle. «Devuélveme a mis hijos. Por favor, alguien ayúdeme». Era un espectáculo perfectamente orquestado. La madre desesperada rogando por sus hijos mientras las cámaras captaban cada lágrima, cada gesto de angustia fingida. Sofía quiso asomarse a la ventana, pero Ricardo la detuvo. «No, hija, eso es exactamente lo que ella quiere. Que salgamos, que hagamos algo que pueda usar en nuestra contra». Nos quedamos en silencio dentro del departamento mientras afuera el circo mediático crecía. Vecinos curiosos, periodistas alertados por Elena, incluso la policía que llegó, pero no pudo hacer nada sin una orden judicial que no tenían. Después de 2 horas, Elena se fue. Pero antes de subir a su auto, miró directamente hacia la ventana donde sabía que estábamos. Su expresión había cambiado. Ya no era la madre sufriente de las cámaras. Era pura determinación, puro odio. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado, en las decisiones que había tomado, en las consecuencias que habían traído. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La audiencia fue a las 9 de la mañana. El juzgado de familia estaba lleno de personas. Elena había traído a su propia tropa de abogados, 3 hombres de traje impecable que miraban a Diego Fuentes como si fuera un insecto. Pero también estaban nuestros aliados. Sebastián Mendoza había volado desde Córdoba con su hermana. Rosario, la amiga de infancia de Elena, había viajado desde Buenos Aires. Graciela estaba sentada detrás de mí, apretando mi mano cada vez que Elena me lanzaba una mirada venenosa. El juez era un hombre mayor, de expresión severa y ojos que parecían atravesarlo todo.
Se llamaba Ernesto Cabrera y tenía fama de ser implacable pero justo. Estamos aquí para determinar la custodia temporal de los menores Sofía y Martín Ríos Gutiérrez, comenzó el juez. He revisado las denuncias de ambas partes y los documentos presentados. Antes de tomar una decisión, quiero escuchar a los testigos. Elena habló primero. Su actuación fue impecable. Lágrimas en los momentos precisos, voz temblorosa, gestos de madre devastada. Pintó un cuadro donde ella era la víctima de una suegra manipuladora que había destruido su matrimonio con mentiras. Patricia siempre me odió, dijo mirándome con falsa tristeza. Nunca aceptó que su hijo me eligiera. Ha pasado años tratando de separarnos, envenenando a mis hijos contra mí. Y ahora, con la ayuda de Ricardo, ha logrado arrebatármelos. Los abogados de Elena presentaron supuestas pruebas de mi inestabilidad mental. Informes médicos que yo nunca había visto, declaraciones de vecinos que apenas conocía. Todo un arsenal de mentiras documentadas. Sentí el pánico crecer en mi pecho. Elena había construido un caso sólido. Sus mentiras parecían verdades irrefutables. Entonces fue nuestro turno. Diego Fuentes se levantó con calma. Había esperado este momento durante semanas. Su señoría, la señora Elena Gutiérrez de Ríos, no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Elena Beatriz Sarmiento y tiene un historial documentado de fraude, manipulación y apropiación ilegal de bienes. El murmullo en la sala fue inmediato. Elena palideció, pero mantuvo la compostura. «Objeción», dijo uno de sus abogados. «Esto es difamación. Exigimos que se retire ese comentario». «Tengo pruebas», respondió Diego sacando la carpeta que habíamos preparado durante semanas. Registros de nacimiento, documentos del juicio contra ella en Córdoba, testimonios de la familia de su primer esposo, declaraciones de personas que la conocieron antes de su transformación. El juez tomó los documentos y los revisó en silencio durante varios minutos. La tensión en la sala era insoportable. Elena seguía sentada, pero pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Entonces Diego llamó a los testigos. Sebastián Mendoza subió al estrado primero. Contó la historia de su padre, del matrimonio repentino, del aislamiento sistemático, de la muerte sospechosa, del testamento modificado. Su voz se quebró varias veces, pero siguió adelante con determinación. «Mi padre era un hombre sano y feliz antes de conocer a Elena», dijo mirando directamente al juez. 3 años después estaba muerto, alejado de sus hijos, y ella se había quedado con todo. Nunca pudimos probar nada legalmente, pero sabemos la verdad. Y ahora veo que está haciendo lo mismo con otra familia. Rosario fue la siguiente. Contó historias de la infancia de Elena, del patrón de manipulación que había mostrado desde niña, de doña Carmen y otros casos menores que nunca habían llegado a los tribunales. Finalmente, Diego pidió que los niños declararan. El juez dudó, preocupado por exponerlos a más trauma, pero accedió con la condición de que fuera en privado, solo él, un psicólogo del juzgado y los menores. Sofía entró a esa sala con una fortaleza que me dejó sin aliento. Tenía 12 años, pero caminaba con la determinación de una mujer adulta. Martín la seguía tomado de su mano, buscando refugio en su hermana mayor. La puerta se cerró y tuvimos que esperar. Fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Cuando finalmente salieron, Sofía tenía los ojos rojos, pero la cabeza en alto. Martín corrió directamente hacia Ricardo y se abrazó a sus piernas. El psicólogo del juzgado le susurró algo al juez, quien asintió con expresión grave. «Hemos escuchado suficiente», dijo el juez Cabrera. «Los testimonios de los menores han sido reveladores y consistentes. Describen un ambiente de control y manipulación por parte de su madre, episodios de violencia presenciados y un aislamiento sistemático de su abuela paterna». Elena se levantó de golpe. «Eso es mentira. Los han manipulado. Patricia ha lavado el cerebro de mis hijos». «Señora, siéntese», ordenó el juez con voz de trueno. «Además de los testimonios, hemos recibido comunicación de la Fiscalía. Se ha abierto una investigación formal por fraude financiero y falsificación de identidad. La señora Elena Beatriz Sarmiento,
conocida como Elena Gutiérrez de Ríos, tiene prohibido salir del país hasta que concluya dicha investigación. El rostro de Elena se transformó. La máscara que había usado durante décadas finalmente cayó. Vi a la verdadera Elena, la depredadora que había arruinado vidas enteras para alimentar su ambición. No pueden hacerme esto. Tengo derechos, tengo contactos. Pero ya no importaba. El juez había tomado su decisión. Otorgo la custodia temporal de los menores al señor Ricardo Ríos, con visitas supervisadas para la madre hasta que concluya la investigación. Además, ordeno una evaluación psicológica completa de la señora Elena para determinar si es apta para el cuidado de menores. Me derrumbé en la silla. Graciela me abrazó mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ricardo levantó a Martín en brazos mientras Sofía se aferraba a su costado. Mi familia estaba junta. Después de tantos años de dolor, finalmente estábamos juntos. Pero Elena no había terminado. Cuando los oficiales del juzgado se acercaron para escoltarla fuera de la sala, se volvió hacia mí con una mirada que jamás olvidaré. Esto no se acaba aquí, Patricia. Tengo recursos, tengo conexiones. Encontraré la manera de destruirte, aunque sea lo último que haga. La sacaron de la sala mientras seguía gritando amenazas. Sus abogados la seguían, con expresiones que mezclaban incredulidad y derrota. Afuera del juzgado, el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de todo el drama que habíamos vivido. Ricardo me abrazó como no lo hacía desde que era un niño. «Perdóname, mamá», susurró contra mi hombro. «Por todos estos años, por todo lo que te hice pasar. Ya pasó, hijo, ya pasó». Sofía se unió al abrazo, luego Martín, 4 personas que habían sido separadas por las mentiras de una mujer, finalmente reunidas por la verdad. Pero incluso en ese momento de victoria, sabía que la batalla no había terminado del todo. Elena había prometido venganza, y una mujer capaz de hacer todo lo que ella había hecho no se rendiría fácilmente. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo y los niños se mudaron temporalmente a un departamento cerca del mío. Comenzaron terapia familiar, sesiones donde lentamente iban desenredando todos los años de manipulación. Sofía floreció sin el control de su madre. Empezó a reír más, a hablar más, a ser la niña que nunca había podido ser. Martín tuvo más dificultades, pesadillas frecuentes y episodios de ansiedad, pero poco a poco fue mejorando con la ayuda de un psicólogo especializado. Ricardo volvió a ser el hombre que yo había criado, dedicado, cariñoso, presente. Venía a cenar a mi casa todos los domingos, como hacíamos antes de que Elena apareciera en nuestras vidas. Y Elena, finalmente, enfrentó las consecuencias de sus actos. La investigación contra Elena duró 8 meses. 8 meses, donde cada piedra que levantaban revelaba más podredumbre debajo. Descubrieron que había desviado casi $200,000 de las cuentas de Ricardo a paraísos fiscales. Encontraron evidencia de que había falsificado documentos para obtener préstamos a nombre de mi hijo. Confirmaron su identidad real y su conexión con la muerte de Héctor Mendoza, aunque no pudieron probar asesinato, solo manipulación financiera. El juicio fue breve pero devastador para ella. Elena se declaró culpable de varios cargos menores para evitar un proceso más largo que habría expuesto aún más sus crímenes. Fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude y falsificación de identidad. También perdió permanentemente la custodia de Sofía y Martín. El día de la sentencia fui al juzgado. No sé exactamente por qué. Quizás necesitaba ver el final con mis propios ojos. Quizás necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Elena entró a la sala con las manos esposadas. Ya no era la mujer elegante y controladora que había conocido. Su cabello estaba descuidado, su rostro pálido y demacrado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi odio. Vi algo peor. Vi vacío. En ese momento entendí algo que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Elena era malvada, sí. Había destruido vidas, manipulado personas, causado un dolor inmenso. Pero también era una mujer que había nacido en la pobreza, que había sufrido abandono,
que nunca había conocido el amor verdadero. No la justificaba, pero la entendía. Su maldad era el resultado de heridas que nunca sanaron, de un vacío que intentó llenar con dinero y poder. Eso no la hacía menos culpable de sus actos, pero me hizo darme cuenta de que el odio que yo sentía hacia ella solo me estaba envenenando a mí misma. Así que hice algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Pedí hablar con ella antes de que se la llevaran a cumplir su condena. Nos sentamos en una sala pequeña, separadas por una mesa de metal. Había un oficial en la puerta, pero nos dejó hablar en privado. Elena me miró con desconfianza. ¿Vienes a regodearte? ¿A disfrutar de mi caída? No, respondí con calma. Vine a despedirme. Ella frunció el ceño confundida. Durante años te odié, Elena. Te culpé por haberme quitado a mi hijo, por haberme alejado de mis nietos, por todas las humillaciones que sufrí, y tenía razón en culparte. Hiciste cosas terribles. Elena no dijo nada. Solo me miraba con esos ojos que ahora parecían tan vacíos. Pero el odio es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Y yo ya estoy demasiado vieja para seguir envenenándome. Así que vine a decirte que te perdono. Vi algo cambiar en su expresión. Un destello de algo que podría haber sido sorpresa o quizás dolor. No necesito tu perdón, dijo con voz ronca. Lo sé, pero yo necesito dártelo, no por ti, por mí, por poder seguir adelante sin cargar con ese peso. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Espero que algún día encuentres paz, Elena. De verdad lo espero. Salí de esa sala sintiendo que me había quitado un peso de encima que no sabía que cargaba. El perdón no borró el pasado. No deshizo el daño. Pero me liberó para poder disfrutar el futuro. Han pasado 3 años desde aquella Nochebuena donde me pidieron que comiera en la cocina. Mi vida es completamente diferente ahora. Ricardo se divorció oficialmente de Elena y vendió la casa donde pasaron tantos años. Con ese dinero compró un departamento más pequeño, pero más luminoso, a solo 2 cuadras del mío. Sofía tiene 15 años y es una jovencita brillante que sueña con ser abogada. Dice que quiere ayudar a familias como la nuestra, a personas atrapadas en relaciones destructivas. Martín tiene 12 y es el niño más cariñoso que conozco. Cada vez que me ve, corre a abrazarme como si no me hubiera visto en años. Los domingos almorzamos todos juntos en mi pequeño departamento, el mismo departamento que Elena consideraba demasiado pequeño, demasiado humilde. Ahora está lleno de risas, de conversaciones, de vida. Graciela viene a visitarme cada pocos meses desde Mendoza. Sebastián Mendoza y su hermana se han convertido en amigos de la familia, unidos por esa experiencia que compartimos. Ricardo conoció a una mujer hace 6 meses. Se llama Laura y es maestra de escuela. Es sencilla, cálida, genuina. Todo lo que Elena nunca fue. No sé si la relación prosperará, pero lo veo feliz por primera vez en décadas. Y eso es suficiente para mí. A veces, cuando estoy sola en mi balcón mirando el atardecer, pienso en todo lo que pasé. En las noches de llanto, en los años de soledad, en esa Nochebuena donde me sentí más pequeña que nunca. Y me pregunto qué habría pasado si no hubiera hecho esa llamada a Graciela, si me hubiera quedado callada, aceptando mi destino como la suegra marginada. Probablemente seguiría comiendo sola en cocinas mientras mi familia celebraba sin mí. Probablemente Ricardo seguiría atrapado en una relación tóxica que lo estaba destruyendo lentamente. Probablemente mis nietos crecerían sin conocerme realmente, creyendo las mentiras que su madre les contaba sobre mí. Pero hice esa llamada, di ese primer paso, y todo cambió. Aprendí que nunca es tarde para luchar por lo que amas. Aprendí que el silencio no es siempre sabiduría, a veces es cobardía. Aprendí que la familia no es solo sangre, es elección diaria, es estar presente en los momentos difíciles, es perdonar cuando duele y seguir adelante cuando parece imposible. También aprendí que las personas pueden cambiar. Ricardo cambió. Volvió a ser el hijo que crié, el hombre que siempre supe que podía ser. Solo necesitaba alguien que creyera en él cuando él había dejado de creer en sí mismo. Y aprendí sobre mí misma.
descubrí una fuerza que no sabía que tenía. A los 61 años, cuando muchos piensan que la vida ya está escrita, yo reescribí la mía. No con grandes gestos heroicos, sino con pequeñas decisiones valientes. Una llamada a medianoche. Una caminata silenciosa por una casa dormida. Una mano extendida hacia un hijo perdido. Si estás escuchando esta historia y te sientes atrapado en una situación similar, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay salida, hay esperanza. Pero nadie va a rescatarte. Tienes que dar el primer paso. Tienes que hacer esa llamada, tomar esa decisión, enfrentar ese miedo. La vida es demasiado corta para pasarla comiendo solo en la cocina mientras los demás celebran. La próxima Navidad, cuando nos sentemos a la mesa, habrá una silla para cada uno. Sofía estará a mi derecha, Martín a mi izquierda. Ricardo frente a mí, quizás con Laura a su lado. Graciela vendrá desde Mendoza. La mesa estará llena de comida preparada entre todos, no solo por mí. Y cuando levantemos las copas para brindar, recordaré aquella Nochebuena de hace 3 años. No con dolor, sino con gratitud. Porque ese fue el momento más oscuro de mi vida, pero también fue el comienzo de mi liberación. Me llamo Patricia, tengo 64 años, y finalmente, después de tanto tiempo, soy feliz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en mi experiencia resonó contigo. Te pido que compartas este video con alguien que pueda necesitarlo. Deja tu comentario contándome tu propia historia. Y recuerda siempre, mereces un lugar en la mesa. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario.